Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre la propuesta sinodal de autoridad doctrinal para los obispos locales, es decir, para las diócesis, así como también para las conferencias episcopales. Recibe una reacción contraria a lo que se esperaba. Esto es que pretenden desgasar la responsabilidad doctrinal a las conferencias episcopales. Pero vamos a analizar todo esto. Esto significa que podría ser ya el desgajamiento de la Iglesia Católica de rito romano, y sería más siguiendo el modelo anglicano. La Iglesia anglicana es una en Inglaterra, vamos a decirlo así, con su propia autoridad en la Iglesia de los diferentes países. Entonces, va el sino de la sinodal, mejor, la iglesia sinodal, la nueva iglesia, va hacia el camino de protestante, y el título, vamos, no, sí, el de papa sería prácticamente, pues, casi honorífico, porque cada conferencia haría lo que quiera, informaría solamente al papa, esto es lo que vamos a hacer, y listo. Pero vamos a analizar, antes de profundizar un poco más sobre más el tema. Quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal, así como a quienes han emitido sus opiniones muy diversas, y gracias por hacerlo. Y la idea de este canal es informar, analizar y que usted pueda emitir un juicio. Así que sus comentarios siempre son bienvenidos. Vamos a nuestra tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Ahorita se está llevando a cabo, desde prácticamente que inició el mes de octubre hasta finalizar, el sínodo de la sinodalidad. Generalmente decimos, pues, la otra iglesia, ¿no? No la iglesia católica que todos conocemos y vivimos. Sin embargo, pues, pese a las diferentes propuestas, donde este sínodo trata de desgajar la autoridad doctrinal de el Papa y de la Iglesia en sí a las iglesias particulares, es decir, a las conferencias episcopales, y por como consecuencia, pues, a cada obispo en su diócesis. De tal manera que si la diócesis 1, el obispo considera que no es adecuado, o crear una doctrina diferente a lo que ya la iglesia tiene establecido en general, y la otra diócesis pues no está de acuerdo, ellos emplean su cada cual. Entonces, esto sería una división más de lo que ya es, así como estilo protestante, ¿no? Donde vamos a decir, los cristianos, y los protestantes tienen diferentes como ramificaciones, ¿no? Evangelistas, bautistas, pentecostales, etcétera. Y de ahí se subdividen más, ¿no? Pentecostales del tercer día, del quinto día, del séptimo día, del tercer día, del domingo, del lunes, del martes. Y de ahí todo se divide, pues, en el sentido de que, pues, cada pastorcito pone su iglesia en cada esquina. Entonces, o mejor dicho, su negocio. Para dar una idea, cómo quieren ramificar todo esto. Los participantes en el sínodo iniciaron el cuarto módulo de reuniones de este mes sobre el tema de instrumentos laboris, aunque esta sección se refiere a la cuestión de otorgar a las conferencias episcopales autoridad doctrinal. Lo que de llevarse a cabo podría suponer el riesgo de que la Iglesia Católica se dividiría en numerosos organismos diferentes y a menudo contradictorios. Si ya en los gobiernos seculares, por ejemplo, tenemos que se dividiría así como
mm, la Secretaría de Energía, por ejemplo, o la Secretaría de Impuestos. Aquí sería la Conferencia Episcopal de México, de Estados Unidos, de Colombia, de España, qué sé yo, pues allá ellos. Este es el tema a discutir y allá ellos a ver cómo lo van a ampliar. Entonces será subdividir. Eh, Esto, el instrumento laboris, la sección 97 dice, recuerdo, de todo lo recogido hasta ahora, surgen las siguientes propuestas. El reconocimiento de las conferencias episcopales como sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal. Esto es lo que está diciendo textualmente la sección 97. Asumiendo la diversidad sociocultural en el marco de una iglesia polifacética, favoreciendo la valoración de las expresiones, favoreciendo la valoración de las expresiones litúrgicas, disciplinarias, teológicas y espirituales adecuadas a los diferentes contextos socioculturales. Suena bien rimbombante, suena bonito, pues sí, suena bonito, ¿no? Pero esta es ya desgajarse, separarse ya de la Iglesia católica. Y esta es una cachetada, una bofetada a todos los misioneros que vinieron, por ejemplo, de Europa a América, continente de América, a evangelizar. Porque si bien vinieron a evangelizar, no impusieron una nueva doctrina apropiada al continente, de tal manera que hubiera, por ejemplo, un rito. Estoy hablando cuando en la evangelización aquí en América y la colonización por ende. Este, Estoy hablando, por ejemplo, no hay un rito olmeca, no hay un rito maya, no hay un rito mexica, o no hay un rito tarasco, no hay un rito yaqui, no hay un rito de las diferentes agrupaciones indígenas que existían en esa época en México. ¿Por qué? Porque adoctrinaron conforme siempre ha sido la iglesia, lo que es la doctrina, y celebraban el culto en latín, y todos aprendieron a contestar en latín las partes que le corresponde al pueblo. Sin embargo, no inventaron, no crearon y crearon una gran civilización, y también crearon una gran doctrina y enormes y grandes santos. Así que, favoreciendo la valoración de las expresiones litúrgicas, podríamos decir que entonces es un pretexto exacto, preciso, para crear el rito maya. De aquí se abren otras puertas más. El rito maya, que ya está en proceso. El rito amazónico, que también ya está en proceso, que para llegar a esas culturas, eh, el, a esas culturas o esos pueblos, perdonen la contradicción, pero ejemplo lo tenemos en la historia, que todos los evangelizadores o todos los misioneros en este continente no cambiaron la liturgia. Si bien en diferente manera de vestir, de la europea a la local, no cambiaron la forma, es decir, la vestimenta litúrgica, siguieron con la misma. Así que esto es una división de división de divisiones y más dividido. Este es el estilo, la forma de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. División, división, pues por aquello de que divide y vencerás. Eh, la oficina de prensa del sínodo o en relación al sínodo, pues está muy restringida, restringen demasiado o no dan mucha información al respecto porque sabe que los temas están candentes y que la opinión pública no está de acuerdo con ellos, la opinión pública católica.
no los de otras denominaciones o no, la opinión pública católica. El medio de comunicación de Alemania, KNA, de los obispos católicos, eh, advirtió e informó sobre la existencia del debate un poco caliente, y, y en los miembros escriben en ese medio de comunicación: una fe fragmentada significa también una iglesia fragmentada. Así que un reportero también de National Catholic Register de Estados Unidos, Jonathan Lind, dice que la propuesta ha suscitado una fuerte oposición que ha trascendido las fronteras lingüísticas y nacionales. La mayoría, dice textualmente, se opone claramente, abrumadoramente, dijo a Lenin, una fuente del sínodo. Se opone a que se dé a este desgajamiento de la iglesia. O sea, este, la resistencia, como la más fuerte hasta ahora de las reuniones, se produjo cuando los miembros del sínodo se encuentran ya a más de la mitad del mes del evento, en que los temas más controvertidos, como la ordenación de mujeres y las cuestiones LGBT, se entregan a la supervisión paralela de los grupos de estudio hasta el momento. Ahí está el cardenal Müller, ¿sí? Invitado por el Papa Francisco. Entonces, a ver qué nos informan después, porque poco sabemos al respecto. Como una manera de resumen, el director, el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, eh, restó importancia a estos temas. ¿Por qué lo resta importancia? Porque, o sea, los temas sobre instrumentos laboris, sobre todo en la sección 97. Dijo que no significa una gran cosa, no significa dar poder a las conferencias episcopales para definir la fe, sino enseñar la forma de la forma inculturada, dijo. O sea, no significa que se les va a dar poder, sino que enseñar la fe de forma inculturada. Suena bonito, suena espectacular. Si quieren un modelo de evangelización, ahí tenemos los modelos de los misioneros que a lo largo del continente fueron evangelizando, y no falló, y no falló. Entonces, el cardenal General Crux informa parte del Consejo General Ordinario del Sínodo, dijo que la atención nos hace vivir, debemos decidirnos a escuchar juntos lo que Dios nos dice. Pues, amigos, pues no creo que sea tan esta palabrita de que vamos a escuchar lo que Dios nos dice, es para sacarle la vuelta, para no enfrentar directamente. Entonces, ah, ha habido foros también durante el proceso de este sínodo, en el cual teólogos y miembros debaten el tema de la Iglesia local y universal del módulo actual. Ese tema incide claramente en la cuestión de cómo se llevará a cabo la descentralización en la Iglesia sinodal, y quien emergerá con más autoridad. O sea que ya no va a ser el Papa. A ver quién emerge. A ver el que más hable bonito y rembombante y confuso como Francisco. Ese es el que va a ser la autoridad. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No sé si estoy entendiendo mal, pero bueno. Este, por otra parte, la canonista y experta en el sínodo, Miriam Wichlenz, pronunció un discurso así energético, motivador, para convencer a los participantes que un cambio radical en la práctica normativa de la iglesia que hace falta. Según ella dice, el pueblo de Dios ha votado para decir que quiere consejos diocesanos, parroquiales y plenarios obligatorios.
Mira cómo usan nos usan nosotros como pueblo de Dios, a los laicos, nos usan para sus pretensiones particulares y su agenda particular. Dice, el pueblo de Dios ha votado. Si tenemos en cuenta el pueblo de Dios, vamos a la encuesta, no científica, no así tal como rígida, pero en el verano el Vaticano puso una encuesta que qué es lo que opinaba en torno a mm, algunos temas, en el cual el pueblo de Dios votó y antes de que se terminara el tiempo que habían establecido, o sea, 24 horas para que la gente opinara, el Vaticano cerró la página, o sea, cerró para que ya no se votara. Así que si el pueblo de Dios vota, vota en contra de todas estas falacias, mentiras y engaños que nos están tratando de decir desde el Vaticano vía la nueva iglesia sinodal, o si el sino de la sinodalidad. Entonces, el pueblo de Dios no ha votado. Esto quiere decir que, vamos a establecer que el pueblo de Dios vote también. O sea, como una propuesta del tema que el pueblo vote. Así como la propuesta de ley fulana de tal en un estado o en un país, pues que la gente vote en el momento de las elecciones. Entonces estaría una iglesia ya no jerárquica, sino delegativa, así como candidatos políticos. Así que, mira, hay una posición para la parroquia fulana de tal, es un ejemplo nada más, quizás exagerado. Hay el padre fulano de tal ya no va a ser el párroco, lo movieron a otro lugar o está muy enfermo o falleció, qué sé yo, y está vacante. Vamos a creer que el pueblo de Dios vote quién va a ser su propio párroco. Pues no, así no funciona. La iglesia no es política. Así que los miembros de distintos niveles de consejo diocesano y parroquiales serían nombrados, así es como lo dice el discurso de la canonista Miriam Wicklands, eh, serían nombrados por votación paritaria, no desde arriba, es decir, ustedes voten. Así como que va a haber una posición para, ahora vamos a la práctica, para tratar de desgajar esto y entenderlo mejor. Vamos a la práctica. Ah, tenemos, por ejemplo, necesitamos ministros extraordinarios de la Eucaristía, la que así se llama, es decir, los que llevan la Sagrada Comunión a los enfermos. O ministros, necesitamos ministros para el servicio en el altar los domingos principalmente. Oh, pues la posición está abierta, pues yo me pongo ahí, y yo quiero servir aquí pues candidatea, o sea, haz política para que los parroquianos te elijan que tú puedes ser el ministro extraordinario de la Eucaristía, el ministro de lectura, el ministro de aquí y de allá. A eso es a lo que en la práctica nos llevan, es decir, esto es dividir. En él participarán delegados ecuménicos que podrían asesorar y católicos que viven en relaciones complejas y amorosas, en alusión a una descripción muy utilizada de las parejas homosexuales. Ven cómo se está abriendo la puerta, lo que Francisco es de izquierda, obviamente de la teología de la liberación, obviamente no lo dicen, marxista. Entonces, lo peor de todo, dice, dichos concilios, o sea, dichos agrupaciones en las diócesis, por ejemplo, en esos agrupaciones o consejos y candidatos que han ganado o que han sido elegidos, tendrían así como un tipo de, ¿cómo le podría decir?
tendrían casi derecho de veto sobre las acciones del obispo local. Es decir, está el obispo local, es decir, el obispo de la diócesis, y claro, claro que sí, que agarra consejos, pide opiniones, y entonces se hace él determina que sí y que no. Ahora no. Ahora habría un tipo de una mesa directiva, vamos a ponerlo así, a la par con el obispo local, y una decisión que tome el obispo en beneficio de la diócesis y todos los feligreses, ese concilio, esa mesa directiva diría, no, vetamos esa propuesta o esa acción que quiere hacer el obispo. Esto sería hacer de la iglesia una iglesia burocrática, así como en los gobiernos seculares, pues ahí se aprueba una ley y entonces el grupo lo veta o no lo veta, o el gobernador o qué sé yo. Así que para ello, para esos cambios, no sería necesario esperar la aprobación para aplicar un cambio. O sea, no necesariamente, no hay que esperar la aprobación del obispo ni del párroco. Eso también le quita autoridad al párroco. Sí. Este, porque el consejo o la mesa directiva decide que sí, que no. Y padre, pues nomás está para que nos confiese y nos dé misa. Así nada más. Sin dar señalamientos doctrinales, y si no nos parece, pues lo quitamos. Nos vamos y nos quejamos en la diócesis que no, que hizo, que le inventamos una historia como muchas veces he inventado para que pueda ser removido. Entonces, este estilo de gobierno similar para los concilios plenarios de obispos, en los que la votación en varias rondas sería la norma. Es decir, este tipo de concilio o tipo am, de mesa directiva. Si esta mesa directiva tendría la autoridad legislativa y docente. Si no nos gusta al padre aquí, el grupito, pues mira, vamos a hacerle una revuelta y lo quitamos y ponemos a otro. Entonces, estos son los temas que se están viviendo y, como diríamos, debatiendo en el pleno. Esto ya no suena católico, ya no es iglesia católica, es la iglesia sinodal. De hecho, en las reuniones y como vemos la información, se llama del sino de la sinodal y todo eso para implementar el evangelio. Ya no se habla de Jesucristo. Ya no se habla de Jesucristo, ya no se evangeliza, ya no se habla del evangelio, de más que de doctrina, una doctrina sinodal. Ya no se habla de la Virgen. Entonces, además, si prácticamente, aunque oficialmente no se ha dicho, pero el Papa en su momento dijo, bueno, me gustaría que el infierno estuviera vacío. A todos nos encantaría que no estuviera ninguno ahí, pero existe el infierno. Y piden a Dios así nomás asomarse a la ventana cómo se vive ahí. No tenemos ni imaginación humana de lo que ahí se vive o lo que vive un condenado. Entonces, estos son los temas que se debaten en torno a lo que está ocurriendo allá en el sínodo de la sinodalidad. No nos dicen, no esperemos que salga un titular en diferentes medios de comunicación así rimpompantes. No, calladamente lo están haciendo. No nos sueltan información y ha estado este año muy restringido a la información vamos a decir, pública católica. Si bien la canonista dice, el pueblo de Dios vota, pues háganos saber de qué estamos votando, porque nosotros sabemos, ni siquiera hemos votado.
Esto es como llamar a urnas de votación para que se lleve a cabo. Y así como que en la diócesis X ya no hay obispo porque falleció, porque está enfermo, porque ya pasó la edad, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a hacer campaña para que yo sea obispo de la diócesis, para que me ordenen, o para que fulano sea el obispo y vamos a hacer campaña. Así como la política cuando quiere hacer, cuando termina el periodo de gobierno de un presidente municipal, de un gobernador, de un presidente del país, empiezan a hacer sus campañas políticas y sus propuestas de gobierno. Para allá se inclina la iglesia sinodal, pero no la iglesia católica. Así que muchas cosas son una farsa y un pretexto para imponer el modelo de la iglesia de Jorge Mario Bergoglio. Y sabemos que es de izquierda, marxista, de la teología de la liberación. Así que, hermano católico, usted como pueblo de Dios, ¿qué opina? Porque ayer dicen que nosotros hemos votado, cuando ni siquiera opinión nos han, así ni siquiera nos han dado la oportunidad. Pero usted, hermano católico, ¿qué opina al respecto de todo esto lo que ha escuchado? ¿Y qué entiende de todo ello? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.